¿Listo, Ana María? Listo. Excelente. Gracias. Ok, gracias. Entonces, fíjense, en lugar de utilizar un triste elemento como índice, voy a utilizar un vector para pedirle los elementos 2 y 3. Espérenme. You are muted. No estoy muted. 2, 3. Los elementos 1, 2, 3 y le puedo pedir el 5 también. Entonces, fíjense, este renglón que parece que no es nada complicado, puede ser complicado porque estoy utilizando un vector para pedirle los elementos a otro vector. El elemento que vive en el lugar 1, en el 2, en el 3 y en el 5. Bien. Ahora, hay trucos un poco más sofisticados y puedo pedirle que me dé del elemento 1 al 5 de corrido. Entonces, estoy utilizando estos dos puntos que ya habíamos visto en la clase pasada, en la que 1, 2.5 significa cuéntame del 1 al 5. Ok. Entonces, quería que repasáramos esto porque pues, lo vamos a usar todos los días. Va a ser nuestro pan nuestro de cada día. Ahora, el comando find ya lo habíamos visto, pero quiero que lo repasemos porque es una manera también de encontrar elementos dentro de un vector que no sabemos en qué lugar, en qué posición del vector viven, pero con el comando find lo podemos encontrar. Entonces, déjenme poner aquí, dejemos la ventana de comandos y vamos a escribir acá. Entonces, este vector que yo lo definí aquí, lo voy a copiar. Voy a copiar aquí al archivo en el cual estamos trabajando. Y le voy a decir, no me lo despliegues, y voy a utilizar find, encuéntrame, en vector, quién es exactamente igual a 5. Ejecuto ese comando, obviamente se queja, y fíjense lo que me regresa. Después de clear vamos a poner CLC, porque nos gusta empezar con una clean slate. Tiene una C extra. Entonces, fíjense, la respuesta del comando find aquí en la línea 30 es 2. Significa que en la posición número 2 de vector hay un número que es exactamente igual a 5. Acuérdense que cuando le preguntábamos, por ejemplo, encuéntrame en qué posición está el valor menos 5. Y entonces era un vector vacío porque en este vector no existe ningún valor no existe ningún valor que sea menos 5. ¿De acuerdo? Ahora, déjenme complicarlo un poco más, muchachos. Apenas vamos a entrar en líneas de código, pero lo voy a complicar un poco más. Voy a sacar vector y lo voy a ejecutar aquí abajo. Déjenme comentar esto. Y entonces fíjense lo que sucedió. Cuando le digo vector, ¿quién de ustedes es exactamente igual a 5? Me regresa un arreglo lógico que tiene 5 elementos, porque ni el primero, ni el segundo, etcétera, ninguno de ellos es igual a 5. Pero ahora vean esto, muchachos, vean esto. ¿Quién es exactamente igual a 8? Denme
Entonces, fíjense, muchachos, esta es una operación lógica. Estoy preguntando, ¿quién de vector es exactamente igual a 8? Y la respuesta es un arreglo lógico en el que el primer elemento es falso, no es igual a 8, ni el segundo, ni el tercero. Solamente el elemento 4 es igual a 8. ¿Ok? Entonces, yo puedo utilizar este vector lógico, lo voy a llamar vector lógico. Para indexar otro vector, muchachos. Y ahora sí, les digo que las cosas se pueden complicar. Voy a utilizar el vector lógico para indexar, o sea, para sacar valores de vector lógico, del otro vector. Y entonces, tarán, me regresa al número 8. Entonces, obtener valores de vectores y de matrices puede ser tan trivial o tan complicado como uno quiera. Ahora, el punto que quiero comunicarles es que si ustedes analicen estos ejemplos que vienen también en la ayuda de MATLAB y los practican después, esto para ustedes va a ser segunda naturaleza. Entonces, ahorita parece complicado, pero no lo es tanto. Ok, entonces vamos a dejar aquí esos ejemplos. Vamos a comentarlos, pero no los vamos a borrar, porque queremos que vivan ahí. Y quiero que utilicemos este comando que se llama exponential random. Entonces, lo que hace exponential random es generar números al azar. Necesito un promedio 10. Va a sacar números al azar, pero ya no tienen distribución normal, ni tampoco tienen distribución homogénea, tienen una distribución exponencial. Entonces, fíjense qué cosa tan bonita. Le voy a pedir una serie de números que tienen promedio 10 y vamos a pedirle un vector de 1,1000 elementos. Y entonces vamos a utilizar nuestro viejo amigo histograma para ver cómo están distribuidos esos números. Acuérdense que SHG nos trae la gráfica que a veces se esconde, nos la va a traer al frente. Y claro que se escondió y nunca me la trajo. ¿Por qué? ¿Por qué no me trajo esa gráfica? Aquí está. ¿Sí la alcanzan a ver, muchachos? Sí, doctor. Entonces, fíjense en la distribución de estos números al azar. Es una distribución exponencial, entonces ninguno es menor a 0. Y lo que la caracteriza es que entre más nos alejamos del promedio, la probabilidad de tener un número es cada vez menor. Y fíjense cómo es muy diferente de una distribución normal y cómo es muy diferente de una distribución homogénea. O sea, esta es una distribución exponencial. Entonces, quiero que usemos esta distribución exponencial para hacer un ejercicio que van a ver qué cosa tan bonita. Entonces, en lugar de sacarlos todos, en lugar de sacar 1000 elementos, 1000 números de un jalón, vamos a utilizar un for. Vamos a utilizar un for para sacar muestras. Parecía lo que hicimos la clase pasada. En la clase pasada sacábamos muestras de los pesos y veíamos la diferencia entre las muestras. Pero ahora lo que vamos a hacer es vamos a sacar valores de la función exponencial y vamos a calcular el promedio de los valores que salen. Entonces, fíjense, hay que definir una variable que se llame n, que va a ser el número más explícito. Tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra. Y vamos a empezar bajita la mano y vamos a tomar unas muestras pequeñas. Una muestra de tamaño 2, que es ahí pues, prácticamente nada, no es muy chiquita. Pero ¿cuántas muestras vamos a querer? Vámonos desde x igual a... Acuérdense que después del for se puede utilizar cualquier variable. Vamos a utilizar x, ¿está bien? Doctor, disculpa, ¿sí? ¿podrías repetir para qué es el comando xprnd? Claro, es exponential random. Era parecido a random n,
solamente que exponential random genera números al azar que tienen una distribución exponencial. O sea, que tienen esa distribución que tiene una cola muy larga, y que tiene la mayoría de los números tienen valores pequeños y hay unos cuantos que tienen valores muy grandes. Entonces, exponential random es un generador de números al azar, solamente que tienen distribución exponencial. Ahora, fíjense, muchachos, ustedes pueden tomar el comando y ejecutarlo aquí en la ventana de comandos. Entonces, exponential random, tenemos que decirle que tiene promedio 10 y queremos un triste elemento. Entonces, ahí está un número, otro número, otro número, otro número, otro número. Entonces, es un generador de números al azar. ¿Sí me expliqué? Sí, gracias. Entonces, aquí estamos teniendo, si es una buena idea, ¿verdad? Que comente lo que estoy haciendo, ¿verdad? Vamos a obtener muestras ¿Necesita algo importante de ti? de números al azar con la característica. Mejor no se la dice. Alguien ahí tiene abierto el micrófono, muchachos. Obtener muestras de número al azar con una distribución exponencial. Bien. Entonces, los números van a venir de ahí. Vamos a... Déjenme subir esto. Dijimos que íbamos a tomar 1000 muestras. Y entonces, esto de exponencial lo vamos a meter dentro del for. Ya lo metí dentro del for. Y ya terminé el for. Entonces, ¿cuántos que hicimos? 2. Entonces, aquí le tengo que decir que quiero un vector de un renglón por 2 columnas. Entonces voy a descomentar esto. Voy a hacer que nos muestre lo que está haciendo. Para que veamos lo que está haciendo. Entonces fíjense, cuando ejecutamos ese código, fíjense cómo nos dio 100 números al azar. ¿Por qué? ¿Por qué nos da de 2 en 2? Porque aquí le acabamos de decir tamaño de la muestra es 2. Bien, entonces aquí en la ventana de comandos vemos que en el primer ciclo pues, nos da 2 números, en el segundo ciclo otros 2 números, tercer ciclo, bla, 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 y dimos 100 vueltas, pero si le damos 1000 vueltas, pues esto va a generar 1000 parejas de números al azar con distribución exponencial. Bien. Ok. Y aquí viene lo bueno, muchachos. Vamos a sacar el promedio de esos números. El promedio no se llama promedio. ¿Cómo se llama el promedio en MATLAB? Min. El promedio de los números. Y fíjense, cuando ejecutamos esto, ahora vemos, además de los números, el promedio de esos dos números. ¿Ok? Aquí están los números, aquí está el promedio. Aquí están los números, aquí está el promedio. Aquí están los números y el promedio. Entonces, hasta ahorita no ha pasado nada sorprendente, pero espérense, va a pasar, muchachos. Ahí tenemos el promedio, pero otra vez no queremos verlos acá, queremos guardar el promedio de esos números. Entonces, tenemos que asignarle el resultado del promedio a una variable que, ¿cómo le vamos? Ahora sí le vamos a llamar promedio a esa variable. Y como X es bien portada, X va de 1 a 1000, podemos utilizar X como el índice. En muchas ocasiones, muchachos, ustedes pueden ver que índice se puede utilizar, puedes utilizar la variable i, que significa índice, pero no es una buena idea porque i en MATLAB es la unidad de los números imaginarios. Todavía no hemos visto números imaginarios, pero los vamos a ver. Entonces, si ustedes ponen i aquí, en la ventana de comandos, i es un número imaginario que tiene una parte real que vale 0 y tiene una parte imaginaria que vale 1. Entonces, por eso utilizamos x. Pero ¿saben qué? Estoy pensando en algo. En lugar de llamarle X, porque la pobre X la tenemos toda, lo hemos utilizado desde que iniciamos, entonces le voy a llamar IDEX. IDEX es más explícito, vamos a llamarle índice. IDEX.
IDEX debe ser un... Le podemos llamar índice. No sé, ¿cómo le llamamos? ¿IDEX o índice, muchachos? Índice. Índice. IDEX. Índice. Ahí Yo está. también voto por IDEX. Luego, cuando encontramos código en internet, jamás está en español, entonces... Jamás está en español. Y tienes un buen punto, tienes un punto muy importante porque nunca está en español y además uno se mete en problemas porque a veces, oye, compárteme tu código y tienes que volverlo a escribir todo porque todo está en español. Pero ya como ustedes son ricos y famosos y la gente les pide sus códigos, muchachos, reescribir lo que está en español en inglés va a ser una cosa trivial. Es más, pueden poner a uno de sus esclavos, a uno de sus estudiantes a que cambie de español a inglés el código. Bien, entonces se llama índice y entonces aquí, en este renglón, que quiero que nos quede claros, estamos haciendo crecer, ¿se acuerdan? Haciendo crecer el vector de promedios o estamos guardando los promedios. Lo voy a poner aquí más fácil, guardando los promedios. Bien. Y recuérdense, MATLAB se queja porque su vector que se crea. ¿Sí? Yo no entendí bien por qué pusimos en 10 y luego 1 y luego tamaño de la muestra. Sí, bien, buena pregunta, porque la función exponencial random necesita que le digas qué promedio tienen los números exponenciales. Entonces, cuando hicimos el histograma, hazme un histograma de exp random de números que tienen promedio 10 y quiero un vector de 1,1000. Entonces, fíjate lo que va a pasar. Este grupo de números al azar tienen promedio 10. Es más, lo podemos hacer aquí, fíjate. Podemos ponerlo aquí y podemos decirle cuál es el promedio. El promedio es 9.8, 9.7, 9.6, 9.25. ¿Por qué no sale exactamente 10? Pues porque en cada ciclo estamos generando nuevos números al azar. Pero tienes razón. Y fíjate, para que no se nos olvide, una buena práctica es, aquí le preguntas al MATLAB, a ver, MATLAB, ayúdame a saber cómo se utiliza exp random. Help exp random. No funciona porque está bici. Auxilio. Mi computadora ya no está respondiendo. Ok, entonces fíjense, se utiliza de la siguiente manera. Requiere mu, que es el promedio, y un arreglo de m por n. Entonces podemos copiar esta parte de aquí y la vamos a pegar aquí arriba para que no se nos olvide. ¿Qué significan esas cosas? ¿Qué significa el 10 y el 1 y el tamaño de la muestra? Mu es el promedio y m por n es el tamaño del vector de números que quieres que genere. ¿Sí? Sí, gracias. Bien, entonces así se utiliza exp random. Entonces aquí estamos guardando los promedios. Acuérdense que nos regaña, pero ahora no nos importa que nos regañe, porque ahorita estamos... Vic, Sí, nada más abundaría en la misma pregunta. Dices que mu es el promedio y ahí le pusiste que sea un promedio 10. promedio 10, exacto. Ajá. M, dijiste que era el tamaño del vector. El m es el número de renglones y n es el número de columnas. Ajá. Sí. Pues fíjate, vamos a hacerlo aquí rápidamente, Fer. Le voy a poner CLC. Sí, porque no me creen. Ustedes nunca me creen, pero bueno. Está bien que no me crean. Fíjense. Le voy a pedir números que tienen promedio 10 y quiero que sea un vector de 3 renglones por 4 columnas. Y entonces vean lo que generó exp random. Me generó una matriz que tiene 3 renglones por 4 columnas. Y muchas funciones se comportan así. La que nuestro mejor amigo, ¿se acuerdan? Random n. Random n también le puedes decir, dame una matriz de 4 por 6.
Y entonces me generaba una matriz de números al azar de 4 por 6. Ahora, la función random n, como es la normal, se le llama de Standard Normal Distribution, tiene promedio 0 y desviación estándar 1, pero X-random requiere que le des el promedio. Esa es la única diferencia entre X-random, bueno, y que están distribuidos exponencialmente. Ok, más dudas, muchachos, los escucho. ¿Sí? Es que dice que tiene promedio de 10, Ujú. tiene un renglón Un renglón. y 2 columnas. 2 columnas. ¿Por qué 2 columnas? Porque aquí dijimos tamaño de la muestra, ¿ya viste? ¿Sí? Acá arriba definimos que el tamaño de la muestra de esos números exponenciales va a ser de 2. Ya, Pero le podemos pedir 60, lo que uno quiera, ¿no? ya. Pero vamos a empezar con una muestra pequeñita, ¿ok? Vamos a empezar con una muestra pequeñita. Bien, lo sigo escuchando, muchachos. Ok, entonces vamos a ver si esto corre. Acuérdense que los programas siempre que los hace uno y los ejecuta nunca corren. Ajale, sí corrió. Y no pasó nada porque no hemos hecho el histograma. Vamos a hacer el histograma. Adelante, adelante. ¿Por qué se definió afuera el tamaño de muestra? Bien, buena pregunta. Porque yo quiero que sea una variable que la quiera cambiar. Ahorita vamos a aumentar el tamaño de la muestra o vamos a reducir el tamaño de la muestra. Pero yo le puedo haber puesto 2 aquí. Pero fíjense que este código, muchachos, es más difícil de interpretar porque mañana que uno regrese o el miércoles que uno regrese que hacer la tarea va a decir que era 2. En cambio, si es una variable que tiene un nombre explícito que se llama tamaño de la muestra, entonces es una manera más, es un código más legible y es mucho más explícito que es una variable que está definido arriba y que puede cambiar de valor. ¿Sí? Y eso lo pudimos haber hecho dentro de donde inicia el for y donde termina. Correcto. Puede vivir dentro del for, pero fíjate, no vive dentro del for porque como el tamaño de la muestra no va a cambiar en cada ciclo, entonces sería un desperdicio que en cada ciclo dijera, tamaño de la muestra vales 2, en la segunda vuelta el tamaño de la muestra otra vez vales 2, y en la tercera vuelta otra vez. Entonces, en lugar de que estés recalculando o planchando tamaño de la muestra 1000 veces, como no va a cambiar, lo defines afuera y ya. Lo que va a cambiar son los números al azar que van a salir de ese generador de números al azar. Eso es lo que va a cambiar en cada ciclo. Lo que va a cambiar son los números que van a salir del exponencial. Y por supuesto, lo que va a cambiar entonces, en consecuencia, es el promedio de esos 2 números que vamos a generar 1000 veces. Aquí está bueno. Iteramos. ¿Cómo le ponemos? Sacamos 1000 muestras. 1000 muestras de tamaño de la muestra. Y no pongan ñes, muchachos, porque luego cuando esto se lo pasan a Ubuntu, por ejemplo, Ubuntu te pone una barra de caracteres todos raros, porque la ñ en Ubuntu es diferente de la ñ en las computadoras. Ok, 1000 muestras de tamaño muestra. Bien, lo sigo escuchando. Hay una pregunta en el chat. Claro. ¿Qué dice? Dice que si no es necesario definir el tamaño de la variable promedios antes del for. Bien. No es necesario porque no queremos que cambie el promedio, pero es una buena práctica decir que el promedio de la distribución es igual a 10. Y esto es equivalente. Puedo copiar esta variable y pegarla aquí. Entonces, no es necesario, pero pues tampoco está mal, ¿no? Creo que se refiere a crear la variable, pero para que no salga el error. De alocar, de hacerle espacio a promedios. Creo que se refiere a eso. Okay. Sí, ok, buena idea. Entonces, promedios, dijimos, como su compañera ya nos había dicho, promedios va a ser igual a un vector de Nance que va a tener tamaño 1,1000. Ahora,
Dice priomedios. Sí, adelante. Dice priomedios. Dice Bibliomedios. Sí, se recomienda saber escribir, muchachos, ¿eh? Ayudaría. Promedios. Pero Oye, bueno, Doc, ¿qué? y también pues sería mucho más práctico en vez de ponerle 1000 y en el for, pues en vez de esos 1000 suplirlo por también una variable, ¿no? Que diga cuántas iteraciones van a hacer. Ok, qué exigentes son, muchachos, ¿eh? No, pues yo nada más decía. Número de iteraciones, correcto. Es una variable que es interesante porque tal vez querramos cambiar el número de iteraciones. Te voy a poner aquí el número de iteraciones. Lo que pasa es que no lo hice, Gamaliel, porque ahora ya son tantas letras que cuando querramos leer esta línea de código que dice for índice desde 1 hasta número de iteraciones, pues ahora tienes que regresarte y decir qué era el número de vueltas, pero está bien, vamos a ponerlo así también, ¿ok? Y entonces promedios tiene tamaño, pues va a tener el mismo tamaño que el número de iteraciones. ¿Bien? Número de iteraciones. Doctor, perdón, tengo una duda. Claro. Ya me hice bolas entre min y el 10, bueno, que era promedio. ¿Me podría explicar ahí? Sí, es que el promedio de la distribución de los números al azar, que no lo hemos definido, el promedio de la distribución de los números al azar era 10, ¿no? Dijimos, promedio de la distribución era igual a 10. Es este. Fíjate en esta distribución. Si tú le sacas el promedio a ese conjunto de números, ese conjunto de números tiene promedio 10, porque ahí le estamos diciendo que tiene promedio 10. Es lo que se llama mu aquí en Next Random. Ah, ok. Entonces ya tenemos promedio de la distribución, ya tenemos el tamaño de la muestra. El 1 es porque queremos que sea un renglón, 2 columnas. Podemos haber pedido una matriz, pero queremos que sea un renglón. Bien. Al inicio estaba menos complicado, doctor. ¿Qué? Como lo hizo primero, estaba menos complicado, creo yo. Yo también creo, pero sus compañeros son muy exigentes, muchachos. Pero está bien porque, o sea, en realidad tienen razón, porque la mejor práctica de programación es cuando todas las variables se definen en el principio del programa y luego ya todo lo demás corre solito. Si tú quieres cambiar algo, siempre se usa que las variables que vas a cambiar están al inicio del programa y ya después nada más le das a ejecutar y corre todo. En cambio, si tienes números en todos lados, tienes que ir cambiando el renglón 25, el renglón 32, ahora ya no era 1000, ahora ya era 10. Entonces, esto que acabamos de hacer se llama definir variables. Lo voy a poner aquí. Que es una buena práctica. Lo hace un poco más complicado, pero es una buena práctica definir las variables al inicio del código. ¿Sí? Bien, pero... En la variable de iteraciones dice num iteracios. Num itera... Arriba. Arriba, ahí. correcto. Iteraciones. Bien. Ahora, pausa, muchachos, pónganle pausa. Quiero que repasemos ya no solo el código, sino lo que queremos hacer. Y lo que queremos hacer es tomar muestras de tamaño 2 de un grupo de números que están distribuidos de manera exponencial. Y entonces eso lo vamos a hacer 1000 veces. Y vamos a calcular, aquí en el renglón 44, vamos a calcular el promedio de esos dos números. ¿Ok? Nada más sencillo que eso. Entonces queremos hacer el histograma de los promedios. Vamos a ver cómo se ve el histograma de los promedios. Y como ya sabemos que pues, tienen promedio más o menos 10, lo que acabamos de definir, acuérdense que vamos a hacer los centros de bin. Es una variable bien importante porque si no están bien definidos los centros de bin, acuérdense, los histogramas se ven horribles. Entonces sabemos que los números exponenciales nunca son negativos y llegan hasta el infinito, pero no vamos a jalar tantos compañeros infinitos. Entonces vamos a ir desde 0, de 1 en 1, hasta, ¿qué les gusta? No sé, déjame ver, hasta 80. Hasta 80. Venga. SHG, F5. Y entonces, vamos a usar otro comando, muchachos. Vamos a usar dos histogramas. Subplot, no hemos visto el comando subplot, ¿verdad? Subplot quiere decir párteme la gráfica en dos. Y
Y la manera en que se usa subplot es completamente extraña, es alienígena, pero así se usa, yo no la inventé. Subplot quiere decir, párteme una gráfica en el número de renglones y columnas que tú quieras. Entonces yo quiero una gráfica que tenga 2 renglones y una columna. Así se usa, muchachos. Y entonces vamos a hacer dos gráficas. En la primera vamos a graficar en el subplot, espérense, pero tienes que decirle de las dos renglones una columna, ¿cuál quieres? Yo quiero la segunda gráfica. Perdón, la lógica ahí en el subplot 2.1 era dos columnas, un renglón, o 2 renglones. 2 renglones, una columna, o sea que una gráfica partida en 2, así de arriba para abajo. Ahorita lo vamos a checar. Entonces, aquí arriba quería hacer un histograma de la mera distribución de lo que sale de aquí de X random. Entonces voy a tomar este X random y aquí le voy a decir, el promedio está bien, pero no quiero un tamaño de la muestra de 2, quiero un tamaño de la muestra de 1 por 10 a la 4, así muchísimos números. Esta gráfica lo que vamos a ver es cómo, grafica una serie de números exponenciales. Vamos a ver si eso funciona, muchachos. Ok. Nunca funciona. ¿Por qué? Porque tengo que, esta es la gráfica 1 y la de abajo es la gráfica 2. Ok. Entonces, en el subplot de arriba lo que estamos viendo es cómo se distribuye un grupo de números con distribución exponencial. En la gráfica de abajo, que se le parece pero no es la misma, estamos viendo el promedio de sacar una muestra de tamaño 2 muchas veces. ¿Se acuerdan? La vez pasada lo hicimos. Cada vez que sacas una muestra, el valor del promedio no es idéntico, tiene variación. Y estamos viendo cómo varía el promedio de una muestra de tamaño 2 que proviene de una distribución exponencial. Entonces aquí los espero, muchachos, porque seguramente los hice más bolas de lo que ya estábamos hechos bolas. Los escucho. Arriba es una... Doc, perdón. Sí. En la gráfica de abajo no puso los centros de bin para hacer el histograma. Bien. Eso es una buena observación. Centros de bin. Sería bueno que centros de bin los definimos desde arriba, ¿verdad? Pues, aquí donde definimos todas las variables, entonces podemos utilizar centros de bin arriba, centros de bin abajo. Bien, ahora, no se preocupen por el código, muchachos, el código va a vivir ahí para siempre, pero ahora necesito que me pongan mucha atención porque este concepto que vamos a ver ahorita es un concepto que lo hemos escuchado muchas veces y nunca se nos pega. Siempre nos dicen que las muestras de tamaño grande son más confiables o tienen más valor que las muestras de tamaño pequeño. ¿Por qué? ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué una muestra de tamaño 30 confías más en esa muestra o le tienes más fe que una muestra de tamaño 2? Tienen menor variabilidad. ¿Qué? Tienen menor variabilidad, teóricamente. ¿Pero qué es lo que tiene menor variabilidad? ¿La muestra o un estadístico que proviene de la muestra? Tiene menos variabilidad el promedio de la muestra. Fíjense, vamos a hacer esto. Fíjense, muchachos, aquí es donde sucede la magia. Nada más pongan atención acá, no programen, dejen la programación. Fíjense en esto. Voy a cambiar el tamaño de la muestra. En lugar de 2, voy a poner tamaño de la muestra 10. Muchachos, vean esto. Abajo estamos viendo la variabilidad de una muestra de tamaño 10. Pero espérense, esto se pone mejor, muchachos, esto se pone todavía mejor. Voy a sacar una muestra de tamaño 20. ¿Qué le está pasando a la variabilidad del promedio de una muestra
de tamaño 20. Bueno, aquí son muchas muestras, son de hecho, número de iteración, son 1000 muestras de tamaño 10. Pero ¿qué le pasa a la variabilidad, muchachos? ¿Qué le está pasando a la variabilidad? ¿Se reduce? Se está reduciendo, se está haciendo cada vez más pequeña, se está reduciendo cada vez más pequeña. Vamos a hacer una muestra de tamaño 50. Y eso. Vean eso. Vean eso, o sea, sacamos 1000 muestras, pero como tienen tamaño 50, pues el promedio a veces es 10.2, a veces es 10.4. A ver, me voy a regresar y voy a sacar el promedio de una muestra de tamaño 2 y entonces vean esto. Vean cómo varía el promedio de una muestra de tamaño 2. Pero además, hay algo que tenemos que fijarnos, muchachos. Hay una cosa que se llama, que nos han platicado mucho, que se llama el teorema del límite central, que tiene un nombre bien bonito y es un concepto súper bonito y que suena muy complicado, pero ahorita estamos viendo el teorema del límite central. Y el teorema del límite central dice, no importa qué forma tenga la distribución de la cual obtienes los datos, si la muestra es suficientemente grande, la variabilidad del promedio es normal. Muchachos, aquí estamos viendo el teorema del límite central. Y quiero que platiquemos largo y tendido sobre esto que acabamos de decir. No importa qué forma tenga la distribución de la cual provienen tus datos, y eso es bien importante para nosotros porque en realidad nunca sabemos, o pocas veces sabemos, qué forma tienen las distribuciones de las cuales obtenemos los datos, ¿no? Es muy poco probable que sepamos eso. Pero podemos confiar en el teorema del límite central y si tenemos una muestra suficientemente grande, sabemos que el promedio de esos datos, el promedio de esa muestra, la variabilidad del promedio de esa muestra se va a comportar de manera normal. Y véanlo, muchachos, aquí arriba tenemos una distribución exponencial y aquí abajo tenemos una distribución normal. Pero el truco está en que si la muestra es pequeña, vamos a hacer una muestra de tamaño 5, pues ahí el teorema del límite central medio se está apareciendo, pero no es, eso de abajo ya no es normal. El ejemplo extremo es una muestra de tamaño 2, vean, cuando la muestra es muy pequeña, de hecho la distribución del promedio se parece a la distribución exponencial, entonces no podemos confiar en el teorema del límite central cuando el tamaño de la muestra es pequeño. Pero cuando el tamaño de la muestra es grande, la variabilidad la variabilidad del estadístico se comporta de manera normal. Doctor, ¿qué tanto debe de ser de grande y qué tanto es pequeño? Esa es la pregunta. Eso esperaba que me preguntaran, muchachos. ¿Qué tan grande tiene que ser el tamaño de la muestra para que tú puedas confiar en el teorema del límite central? Pues no hay respuesta, muchachos. Eso es a gusto del consumidor. En los libros de estadística, déjame recomendarles un libro de estadística, muchachos. Este libro de estadística es el libro de estadística para biólogos. Ya se los había enseñado, ¿verdad? Bioestadística para biólogos. Debe haber una estadística para ingenieros más complicada. Bueno, en el libro dice que el tamaño de la muestra, si es de 30 o más, puedes confiar en el teorema del límite central. Pero no tenemos que confiar. Fíjense, vamos a hacer un tamaño de muestra de 30. ¿Cómo lo ves? ¿Te fijas cómo no es exactamente normal? Tiene una colita como más chiquita de un lado que de otro, pero mismo que te rechazan un artículo porque no es normal. ¿Te fijas cómo en una muestra de tamaño 30 esto ya es bastante normal como para que tú puedas utilizar estadística paramétrica? Entonces, muchachos, estamos aprendiendo a programar, pero también estamos aprendiendo cosas interesantes sobre los teoremas del límite central. Ajá, adelante, los escucho. Preguntan quién es el autor del libro. Jeffrey Norman dice. Daniel y Cross. Ajá, Daniel y Cross es el autor. Si lo buscan en PDF, está en la red en PDF, pero estudiar un libro de estadística en PDF, muchachos, es cero recomendable. Es mejor tener un libro así y hojearlo y verlo y dibujar las páginas y doblarlas.
cualquier otra cosa, por ejemplo, la literatura es muy fácil de leer en PDF, pero libros técnicos en PDF son prácticamente inservibles. Bueno, son muy difíciles de leer, ¿no? Ok, más preguntas, muchachos. No sé si queda claro por qué estas dos gráficas son la representación visual del teorema del límite central. ¿Cuál fue la pregunta? Perdón. No, fue genuinamente porque no lo escuché. Que no sé si quedó claro que por qué estas dos gráficas son la representación visual del teorema del límite central. Sí. Sí, ¿no? Porque acá arriba tenemos una distribución exponencial rarita y aquí abajo el promedio que viene de ese grupo de números, el promedio, no los números, el promedio que viene de ahí tiene distribución normal. Ahora, quizás queda más claro si ahora en lugar de pedirle que nos dé números al azar con una distribución exponencial, le pedimos alguna otra distribución. Ok, bien, vamos a pedirle otra distribución. Dice Mildred que una de Poisson. Una de Poisson, a ver, vamos a ver. Pois, PDF. A ver, ¿cómo es un generador de números al azar? Poisson. Pois random, aquí está, Pois random. Entonces, a ver, ayúdame, MATLAB, ya no me acuerdo cómo se utiliza Pois random. Pois random también nada más requiere lambda, otra vez requiere un promedio y requiere el número de renglones y el número de columnas. Entonces vamos a copiarnos esto de aquí. Y en lugar de sacarlo de una distribución exponencial, vamos a sacarlo de una distribución Poisson. Entonces, este renglón lo voy a pegar aquí. Esto lo voy a pegar acá. Ok. Esto era lo que quería hacer. ¿Y de qué tamaño? De 1, el tamaño de la muestra. E igual aquí arriba queremos ver cómo es una distribución Poisson. Aquí arriba, este histograma, lo voy a copiar, pegar, voy a quitar esto y aquí le voy a decir, sácame una serie de números, así también queremos 10,000 números porque queremos ver cómo es una distribución Poisson. ¿No has definido lambda, Doc? No lo he definido. Tamaño de la muestra, no, queremos que sea de 10,000 porque queremos ver la forma de esa distribución. Queremos que sea 1 por 10,000. Centros de bin. ¿Los centros de bin van a estar bien? Pues ahorita vemos. Lambda es el promedio de la distribución Poisson. Voy a utilizar, ¿qué variable puedo utilizar? Promedio de la distribución. Me voy a robar esta gamarial, fíjate, me voy a robar y en lugar de lambda voy a poner aquí promedio de la distribución. Y lambda, ¿por qué no le gusta? Porque lambda no lo hemos definido aquí tampoco. Te falta punto y coma, ¿no? Si no se van a poner todos a... Sí, exactamente. Salieron todos. Entonces, ahí está una distribución Poisson con promedio de 10, pero el problema de la distribución Poisson es que está bastante normal, ¿no? Vamos a ponerle promedio que tenga promedio 1. Y es que los centros de bin ya no nos están sirviendo los centros de bin. Ok, Mildred, ¿ya viste cómo son los números Poisson? Son números enteros. Ya. Entonces, por eso tenemos que
tenemos que darle, tenemos que irnos de 1 en 1 hasta 80 y que nos genere muchísimos, que nos genere 2 por 10 a la... Pero no varían casi nada. ¿Por qué? Porque el tamaño de la muestra... Llega solamente a 10, ¿no? Más bien la distribución Poisson, ¿no? Al parecer. Acá arriba llega a 10 porque le puse un promedio muy, muy bajito. Pero puedo hacer que tenga un promedio de 10, pero es que ya se parece a la normal. Pues qué chiste. Una distribución Poisson con promedio 10 es muy parecida a una distribución normal. Pero bueno, uno puede escoger diferentes distribuciones. No sé, ¿cuántas distribuciones puede generar MATLAB? Help CDF. Ándale, aquí está, miren, existe la distribución beta, la binomial, G cuadrada, exponencial, distribución gamma, distribución geométrica, medio normal, hipergeométrica. Podemos hacer el experimento con cualquiera de estas y si calculamos el promedio de números que vienen de esas distribuciones de tamaño más o menos 30, el promedio se va a distribuir de manera normal. ¿Sí? ¿Contestó tú esa tu pregunta, Mildred? Ok, más preguntas, muchachos. Ahora espérense. Quiero que veamos esto. También nos decían en estadística que la variabilidad de una muestra se puede calcular muy fácil. Es la desviación estándar de la muestra entre la raíz cuadrada del número de datos. Vamos a calcularlo aquí. El error estándar de la muestra se calcula como la desviación estándar de la muestra entre la raíz cuadrada del número de datos. ¿Cuántos datos tenemos? Tamaño de la muestra. Y entonces, este valor de aquí, muchachos, es lo que en estadística se llama el error estándar del promedio. Ahora, también siempre nos lo enseñan y nunca sabemos qué significa. El error estándar es la desviación estándar de la distribución de los promedios. ¿Puedes repetirlo, por favor? Sí, permítame. ¿Necesitas tu micrófono? No lo escuchamos. El error estándar, muchachos, de los números que es la muestra que tenemos, se define como la desviación estándar entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Entonces, ahí está, el error estándar es 1.9. Pero el error estándar, muchachos, es lo mismo que la desviación estándar de los promedios. Vean eso. El error estándar definido como la desviación estándar de la muestra entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, eso que se llama error estándar, es lo mismo que la variación que acabamos de ver, es lo mismo que la desviación estándar de esta distribución, es casi lo mismo para fines prácticos. Ok. Bien, muchachos, estoy seguro que quedaron
más confundidos que al principio, pero si después vemos el video y lo estudiamos, supongo que las cosas deben quedar más claras. Ok, preguntas, muchachos. Yo nada más quiero repetir algo que acabas de decir porque yo no lo sabía. Sí, dime. El error estándar de una muestra igual a la desviación de estándar de... Es igual a la desviación estándar de si hubieras hecho el experimento 5,000 veces y sacas cómo se distribuye el promedio de haber sacado 1000 promedios. La desviación estándar de esos promedios es lo mismo que el error estándar de una sola muestra. A una sola muestra, el error estándar de una sola muestra se calcula así, pero aquí estamos viendo que es lo mismo que la distribución, que la desviación estándar de cómo varían los promedios. Ahora, todo esto se los quería explicar porque esto solamente es válido cuando tienes una muestra arriba de tamaño 30. ¿Ok? Sí. Pero, por ejemplo, ahí no estaría, pues, un tanto raro, porque ahí tu fórmula dice el error estándar la desviación estándar de números entre la raíz cuadrada de la muestra. Sí. Pero en la última iteración, números tiene un valor que no tuvo al principio, ¿no? Números tiene en cada iteración tiene un valor diferente, ¿no? Pero números, digamos que es una muestra, y es una muestra X. Si planchamos números 1000 veces y nos quedamos con el último valor de números, que es una muestra de tamaño, ¿qué? Tamaño 10, ¿no? Tamaño 30. ¿Sí me explico, Gamaliel? O sea, al final nos quedamos con los últimos 30, que es una muestra y azarosa de 30 números. ¿Sí? No, eso no me queda tan claro porque promedios no es lo mismo que los números, ¿no? Claro, exactamente. Los promedios los calculamos en cada ciclo y los estamos guardando en índices. Entonces, promedios te dice cuánto varía el promedio de tomar 200,000 muestras. No 200,000, de tomar el número de iteraciones, de tomar 1000 muestras, cómo varían los promedios de 1000 muestras. Pero uno nunca hace 1000 experimentos, ¿no? Uno hace un experimento y entonces obtienes una muestra de tamaño 30 y más o menos una muestrita ahí, y dicen calcula el error estándar del promedio de tu muestra. Y se calcula con esta fórmula, es muestra que se llama números, la desviación estándar de la muestra entre la raíz cuadrada de la n, entre la raíz cuadrada de 30. Pero eso es equivalente, lo que les quería mostrar es que es equivalente a la desviación estándar de cuánto varían los promedios si hicieras el experimento 1000 veces. ¿Sí? Ya, gracias. Ok. Bien, muchachos, ahora tenemos que, ya vimos find, ya vimos percentil, hemos visto el comando percentil, muchachos. El comando percentil está bueno porque nos iba a... No hemos visto plot. Nunca hemos usado plot. Ok, veamos plot. Entonces mandemos esto al inframundo con return y veamos el comando plot rápidamente porque queremos empezar a graficar datos, ¿no? Y datos pues pueden ser cualquier vector de datos. Entonces aquí tengo un vector de datos. Ahora los quiero ver. Voy a cerrar todas las figuras. Clear, CLC, Close All. Y la manera de graficarlos, fíjense. La manera más sencilla es plot datos. Pero fíjense lo que va a pasar. Falta una L al all del close. Exacto, Close All, sí. Bien. Entonces fíjense lo que sucede. ¿Por qué no me trae la gráfica nunca? Es que me la pinta acá en el segundo monitor. Entonces vean qué gráfica tan horrible. Porque ¿cuántos datos son? 1, 2, 3, 4, son 5 datos.
Y está horrible porque se ve una línea ahí toda chueca. Y hay algo que es importante que tenemos que fijarnos, muchachos, y es que el eje X no lo definimos. El eje X no está definido. El eje X MATLAB se lo inventa y al dato 1 lo grafica en la posición 1, el dato 2 en la posición 2, el 3, etc. Entonces, esta no es una manera correcta de graficar datos, muchachos, porque siempre tenemos que tener un eje X. Espérense, un truco. Píntame círculos junto con líneas. Porque algo que es muy importante de recordar es que los datos son discretos, entonces aunque parezca una línea continua ahí, los datos no son continuos, o sea, son 5 datos. Entonces, este símbolo dice, píntame el valor del dato y luego si quieres diferentes datos, únelos con líneas. Pero les decía que esta no es una manera correcta porque el eje X no tiene ningún significado. Es el 1, el dato 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Además, el 3.5 ni siquiera existe el dato 3.5. Entonces, ese eje no tiene sentido. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, vamos a inventarnos cosas más interesantes que esos datos. Con ejes que tengan sentido. Entonces vamos a empezar a graficar, ahora sí, pónganse truchas, muchachos, pónganse truchas. Vamos a empezar a graficar cosas que las vamos a utilizar de aquí en adelante. Vamos a graficar una onda senoidal. Onda senoidal. Espérenme. Ok, una onda senoidal, muchachos. Acuérdense de sus clases de trigonometría. Ahora, yo no me tengo que acordar, yo ya tengo doctorado. Los que no tienen doctorado son ustedes, muchachos. Ustedes tienen que acordarse. El seno, muchachos, el seno de un ángulo es... ¿Por qué no le preguntamos a nuestro mejor amigo Wikipedia? Bueno, lo vemos rápidamente. El seno de un ángulo es la sombra que proyecta ese ángulo sobre el eje Y. Y el coseno es la sombra que proyecta ese ángulo sobre el eje X. Ahora, eso que les acabo de decir, no les va a parecer que tiene cero sentido, pero si buscamos a Wikipedia, que no es nuestro mejor amigo, podemos ver cómo es una onda senoidal. Entonces, la onda senoidal, pues ya la conocemos todos, sube y baja, pero lo que es bien bonito de entender es esto. Aquí está. Quiero que nos fijemos en esto. Oigan, cuando yo hago zoom, ¿se hace zoom más grande en la pantalla o no? ¿Sí? Sí. ¿Sí se ve más grande? Ok. Entonces, fíjense en esto, muchachos. Esto está bien bonito. Entonces, teta es un ángulo, ¿ok? Es cualquier ángulo. Los biólogos medimos los ángulos en grados. Y el círculo tiene 360 grados, pero los ingenieros, muchachos, que ya saben, siempre tienen que meter su cuchara, los ingenieros miden los ángulos en radianes. Y si lo piensan, es una manera más bonita de medir los ángulos, porque 360 grados es una razón histórica que venimos arrastrando desde Babilonia, que tenían sistema 36, entonces por alguna razón el número de grados son 360 grados. Ok, pero los ángulos se miden en radianes porque es muy fácil. Recuerden, ¿cuántas veces cabe el diámetro en el perímetro del círculo, muchachos? Eso sí lo saben. ¿Cuántas veces cabe el diámetro en pi? ¿Cuántas veces es? 3.1416. 3.1416 quiere decir que si agarras el diámetro y lo acomodas cabe 3.1416. Ahora, ¿cuántas veces cabe el radio en el círculo? Pi por 2. Pi por 2, exactamente, cabe 2 veces pi porque es la mitad. Entonces el círculo, en lugar de tener 360 grados, tiene 2 pi radianes. Las unidades ya no son grados, las unidades son radianes porque ahora estamos midiendo el círculo ya no en grados, sino en cuántas veces cabe el radio, y cabe 2 pi radianes. Entonces, radianes que significa, suena muy complicado, es cero complicado. Radianes, pues es el número de veces que cabe el radio. ¿Sí? Ok. Espérense. Pero lo que les quería decir entonces,
el seno de un ángulo medido en radianes es la sombra que proyecta ese ángulo. Vean esta línea negra. Esa línea negra, si ustedes le ponen una lámpara, la luzan, como dicen en mi tierra. O sea, le echan luz. Si ustedes alusan ese ángulo va a proyectar una sombra sobre el eje Y. El tamaño de la sombra es el seno de ese ángulo. Si ustedes la luzan desde arriba, si ustedes esa línea le echan luz desde arriba, digamos que esa línea, si fuera opaca, proyecta una sombra sobre el eje X y ese es el coseno de ese ángulo. Entonces vean qué bonito, cuando el ángulo vale 0 radianes, ¿de qué tamaño es la sombra que proyecta ese ángulo sobre el eje Y? 0. Es 0, no proyecta ninguna sombra. ¿Y de qué tamaño es la sombra que proyecta sobre el eje X? Si este es un círculo unitario, ¿qué distancia hay del origen a la orilla del círculo? Radio. Un radio, o sea, 1. ¿Ok? Entonces, ahora fíjense qué bonito. Conforme el ángulo va cambiando, va proyectando sombras pequeñas hasta que vale 1, luego vuelve a valer 0, luego vale -1 y luego vuelve a valer 0. Y entonces, pues esa es una onda senoidal. La onda senoidal es la sombra que proyectas sobre o el eje X o el Y. El seno y el coseno es lo mismo, no están fuera de fase, pero es la sombra que proyectas cada vez que el ángulo va rotando en el círculo. Entonces, una onda senoidal y un círculo están íntimamente relacionados y por eso la onda senoidal es así, porque primero proyecta 0, luego proyecta 1, luego otra vez 0, luego -1 y luego otra vez 0. ¿Sí? Entonces, esa es una onda senoidal, muchachos. ¿Ok? Bien, ahora los detalles es que están medidos en radianes y ahí es donde nos complicamos la vida. Pero fíjense, entonces, el seno de un ángulo, ¿qué dijimos? De un ángulo de 0 grados, pues es 0. Y el coseno de un ángulo de 0 grados es 1. Bien. Ok. Ahora, pregunta con truco, muchachos. ¿Cuánto vale el seno de un ángulo de 90 grados? ¿Cuánto vale el seno de un ángulo de 90 grados, muchachos? 1. Vale 1. Pero si le ponemos aquí 90, ¿por qué no da 1? Porque más no le gustan los grados, les gustan los radianes. Entonces, ¿cuántos radianes mide un ángulo de 90 grados? Pi entre 2. ¿Pi entre 2? 4. Pi entre 4, ¿no? Pi entre 2. Pi entre 2. Sí, porque cuando dice una vuelta es un pi y luego... Ajá, exactamente. Tiene razón, Gabriel, es pi entre 2. Pi entre 4 es un ángulo de ¿cuánto? De 60. 45 grados. Un ángulo de 45 grados, Sí, correcto. Correcto, un ángulo de 45 grados. Y entonces ahora sí, todo este show fue para que generáramos un plot que tiene significado, que va a tener significado de aquí en todas las clases, muchachos, las ondas senoidales van a ser nuestros mejores amigos. Entonces, hay que generar un eje que puede ser un eje de tiempo, pero en este momento va a ser un eje de radianes. Entonces, vámonos. El eje X va a ser igual a un vector que empieza en 0. Un vector que empieza en 0. ¿Y va en qué? ¿De cuánto en cuánto queremos que se mueva? Pues que se mueva en pasos pequeños, ¿no? Vamos a ponerle que se mueva de 0.1, 0.05 hasta... ¿En qué momento le damos entonces la vuelta al círculo, muchachos? ¿Cuántos radianes? 2pi. 2pi, exactamente. 2pi. Entonces 2 por pi. Y entonces, esto que suena muy complicado no es más que una vuelta al círculo en radianes, muchachos. Muchachos, si eso no les cae bien, ya, muchachos, ¿eh? Es una vuelta al círculo en radianes. Vean, muchachos, cómo en este triste eje hemos aprendido cómo generar un vector de X que empieza en 0 hasta 2pi radianes. Y ahora vamos a ver cómo se ve eso. Entonces, la onda senoidal es muy fácil. Es el seno de ¿qué? ¿Es el seno de qué, muchachos? Pues el seno del eje X. Y entonces, estos datos adiós. Y entonces, cuando vamos al plot, esto se va a ver bárbaro. Porque el eje X es el eje X
y el eje Y pues es la onda senoidal. Voilà, ahí tenemos una onda senoidal. Y fíjense cómo es una onda senoidal. ¿Qué frecuencia tiene esta onda senoidal, muchachos? Espérense, piénsenlo, pero necesitamos ponerle nombres a los ejes. Entonces, el eje X, el X-label es, ¿qué? Radianes. ¿Ok? El Y-label, no, sí. El Y-label es, ¿qué? No. Es el seno, exactamente. Es el seno del ángulo en radianes. Bien. Y entonces eso tenía mucho sentido porque ahora sí, este eje, ¿por qué no tiene etiquetas? Porque le puse las etiquetas antes de hacer la gráfica. Pequeño detalle, muchachos. Aquí está. Y entonces tenemos el eje X en radianes que empieza en 0. ¿Y en qué valor termina, muchachos? ¿Cuál es el último valor de seno? 2pi. Y ahora fíjense cómo el seno empieza en 0, sube a 1, se regresa a 0, luego vale menos 1 y luego vuelve a valer 0. Entonces, ese es una onda senoidal. Y el plot tiene sentido y todo tiene sentido. Ahora, los detalles que les decía. Esa onda senoidal parece continua, pero no lo es. Nosotros generamos un eje que va de 0.05 en 0.05. Entonces, para ver que esa señal no es continua, hay que decirle, píntame círculos y únelos con líneas. Y entonces podemos ver los elementos que conforman esa onda senoidal. Entonces, fíjense cómo pues son bastantes, ¿no? Pero si nos hubiéramos... El glosal no me gusta. ¿Por qué no me gusta el glosal? Porque me lleva la gráfica bien lejos. Fíjense, si yo me voy de 1 en 1 hasta 2pi, vean qué cosa, se ve toda chuequita la onda senoidal, ¿no? Yo no diría, ¿pero qué es eso? ¿Por qué? Porque los pasos en los cuales nos estamos moviendo son pasos demasiado grandes, entonces ya no se ve tan bonita, ¿no? Y entonces viene un concepto bien importante que se llama frecuencia de muestreo. Cuando uno quiere muestrear algo que cambia en el tiempo, pues quieres muestrearlo con una resolución suficientemente buena, pues para que te deje ver la onda, porque si la muestreamos de 3 en 3, fíjense. Espérense, no. Una cosa es donde termina. Si la muestreamos de 2 en 2, pues entonces de senoidal no tiene mucho, ¿no? Parece que es un pico y una cosa que baja. Entonces hay un concepto fundamental, muchachos, que tenemos que vivir con él, que se llama frecuencia de muestreo. Entonces vamos a llamarle FS, se lo van a encontrar hasta en sus caritas, muchachos. Sampling Frequency o SF. No, se llama Frequency of Sampling, se llama en inglés. Frequency of Sampling. Permítame. Frequency of Sampling. Y Frequency of Sampling, ¿qué queremos que sea? Pues queremos que sea algo decente, ¿no? Y si queremos que tenga unidades de Hertz. Muchachos, entonces prepárense, porque esto se está poniendo cada vez más bueno. En lugar de tener radianes aquí arriba, en lugar de que vaya desde 0 hasta 2pi, podemos jalar los radianes y meterlos dentro de la función seno. Fíjense lo que voy a hacer. Le voy a decir 2 por pi. Y entonces cuando cualquier valor valga 1, ya sabemos que le dimos una vuelta al círculo. Y entonces lo que hice fue traerme los radianes dentro de la función pi. Y entonces el eje X, voy a comentar, el eje X, muchachos, le podemos llamar segundos. El eje X va a ir desde 0 hasta ¿qué? ¿Cuántos segundos? Pues no sé, vamos a ponerle un segundo, ¿no? Okay.
¿Y de cuánto en cuánto? De 1 sobre Fs. Ese es un concepto, muchachos. 1 sobre Fs es el intervalo que hay entre una muestra y otra. Si queremos que la frecuencia de muestreo sea 1000, 1 sobre Fs se llama de sampling interval. ¿Qué diferencia hay entre un valor y el siguiente? Entonces, eje X empieza en 0, va de 1 sobre Fs y termina en 1, y veamos cómo sale eso. Entonces, 2 por pi por el eje X. Ok, ahí está. Y entonces está bien muestrada, tiene bonita forma. Tiene 100, ¿de qué tamaño es eje X? Eje X vale desde 0 hasta 1 en 1 sobre 100, va a valer como 101. ¿Cuánto vale eje X? Va a haber como 101 muestras ahí. 101 exactamente, porque el 0 también cuenta. Entonces, ¿qué pasa si ahora en lugar de irnos hasta 1 segundo, nos vamos hasta 10 segundos, muchachos? Y entonces ya tenemos 10. En cada segundo, el eje de tiempo ya no es radianes, el eje de tiempo ahora ya es tiempo. Tiempo en segundos. Como tenemos una onda de 1 Hz, o sea, da una vuelta por cada segundo, pero tenemos 10 segundos, pues acabamos de ver 10 muestras. Es una onda de 1 Hz muestreada durante 10 segundos con una frecuencia de muestreo de 100 muestras por segundo. ¿Eso está claro, muchachos? ¿Me puede repetir otra vez? Sí. Doctor, ¿no es 100 Hz? No, es 1 Hz. ¿Por qué es 1 Hz? Porque aquí el tiempo en segundos, fíjate cómo en 1 segundo da una vuelta. Esta onda, del tiempo 0 al tiempo 1, dio apenas un ciclo. Entonces, es de 1 Hz. Lo que pasa es que se ven 10 ciclos porque muestreamos esa señal durante 10 segundos. Sí. ¿Ok? Entonces, que se vean 10 ciclos no quiere decir que son 10 Hz. Quiere decir que dio una vuelta por Hz, una vuelta por segundo y tenemos 10 segundos. ¿Correcto? Sí, doctor. Pues creo que esa sería una definición mucho más como práctica, ¿no? De definir un Hz, que es ¿cuántas veces 2 por pi se repiten en un ciclo, ¿no? Sí, o sea, sí. En un segundo, perdón. Sí, si lo piensas en términos de radianes, un Hz pues es una vuelta al círculo. Pero espérense, muchachos, vamos a ponernos todavía más locos. Ahora, ¿cómo le cambiamos la frecuencia a esta onda? Ya me voy a regresar a 1 segundo para que veamos una onda bien portada de que da un ciclo en 1 segundo. Pero ¿cómo aumentamos la frecuencia? Pues aquí vamos a poner una variable que se llama frec. ¿Ok? ¿Y qué frecuencia queremos que tenga? Queremos que tenga 25.33 Hz. Y esto es frecuencia de la senoidal. Y entonces es muy fácil. Aquí adentro de la función seno, metes la frecuencia, o sea, multiplicas el tiempo por la frecuencia, y lo que antes valía 1, ahora vale 25, bla, 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 y entonces ahí tenemos una onda. Ahí tenemos una onda de 25 Hz, muchachos. Pero ¿por qué está toda gachita? ¿Por qué está toda gachita esa onda, muchachos? Se ve comprimida, ¿no? Ajá, o sea, se ve que algo no está bien ahí. ¿Por qué? Por la frecuencia de muestreo. ¿Por la frecuencia de muestreo? ¿Quién dijo eso? Yo. ¿Quién es yo? ¿Felipe o qué? Job. Ok, exactamente. La frecuencia de muestreo no es suficiente para reconstruir una onda que oscila a 25 Hz. O sea, más o menos se ve que hay alguna oscilación. Pero si la queremos reconstruir machín, pues hay que aumentar la frecuencia de muestreo. No la frecuencia de la senoidal, la frecuencia de muestreo. Entonces vamos a ponerle 200 Hz, ¿no? Frequency of sampling en Hz. La frecuencia de la senoidal
En hertz, las dos están en hertz. F5. ¿Por qué? Sí, sigue viendo feo. Ya ponle 1000. Ah. No, espera. O multiplicarlo por la frecuencia de la sinoidal, ¿no? O sea, la frecuencia de muestreo, poner un valor y multiplicarlo por la frecuencia de los hertz. Sí, o sea, que esté cambiando, dices, ¿no? Sí. Ok. Pero sí, no, pero es, como dice María, es más sencillo, pues vamos a subirle a 500 Hz, pues ¿qué? Ahí está más portadita. Vamos a subirlo a 1000 Hz, la frecuencia de muestreo. Y ahí está todavía más portada. Ok, entonces entre más grande sea la frecuencia de muestreo, entre más rápido oscila una señal, la frecuencia a la cual la tienes que mostrar es también más rápida, ¿no? También nos enseñan desde que estamos chiquitos. Pero aquí lo estamos viendo, yo lo vi y nadie me lo contó. ¿Okay? Tuvimos que subirle a 1000 para que la onda de 25 Hz se viera decentemente, ¿no? Yo tengo allí una duda como técnica. Y si asumiendo, por ejemplo, en nuestro campo que en las neurociencias un potencial, por ejemplo, de acción dura más o menos 1 milisegundo, ¿por qué es necesario tener frecuencias de hasta 25,000 Hz o cosas de ese tipo, no? Sí, muy buena pregunta, porque si te interesa reconstruir la onda de toda la forma del potencial de acción, requieres muestrearlo mucho más arriba. El teorema de Nyquist dice que requieres la mitad de la frecuencia para que puedas reconstruir la onda. Entonces, si esta onda tiene 25 y yo la muestreo a 50, pues ahí se ve y va creciendo y está medio rarita, pero ahí alcanzo a ver algo. Pero en la práctica, Gamaliel, la práctica requieres una tasa de muestreo mucho más alta, probablemente 3 o 4 veces más alta que la señal que tú quieres reconstruir. ¿Sí? Entonces eso es porque se requiere muchos más puntos para reconstruir lo que pasa en 1 milisegundo, ¿no? Requieres muchos más puntos para que puedas ver cómo subió el potencial, cómo bajó el potencial y tengas toda la forma bien recortadita para que puedas hacer análisis. ¿No? Gracias, sí. Gracias. Ok, lo sigo escuchando, muchachos. Ok, ya cambiamos la frecuencia, ya cambiamos... ¿Qué nos falta? Pues la amplitud y la fase. Venga, frecuencia, amplitud. La amplitud de una senoidal, que queremos... ahorita la amplitud que va de -1 a 1, pero queremos que tenga una amplitud de, no sé, 5. Entonces la amplitud vive aquí afuera porque lo que sale de la senoidal la vas a multiplicar para hacerla más grande. Entonces amplitud por la senoidal. Y entonces fíjense ahora, la gráfica se ve igual, pero el eje Y va de -5 a 5, ¿correcto? Y lo último que nos falta es la fase. Entonces la fase es en qué parte del ciclo queremos que inicie. Recuérdense, si el eje de tiempo empieza en 0 y los radianes empiezan en 0, pues el seno de ese ángulo va a valer 0. Pero si quieres que empiece más adelante o más atrás, tienes que sumarle algo a la fase. Entonces la fase, por ejemplo, queremos que sea pi entre, para que no se nos olvide, que sea pi entre 5. Esa va a ser la fase. Y entonces la fase la metemos, la fase vive dentro del seno, pero ya no multiplicado, sino sumado. Entonces, fíjense cómo aquí tenemos este renglón, muchachos, que es trivial, pero es bonito, porque tenemos los radianes, el eje de tiempo, la frecuencia y la fase. Todo eso, muchachos, vive aquí dentro del seno. Y entonces F5, fíjense cómo la senoidal ya no empieza en 0, ya empieza más arriba. Y así uno se puede mover, puede cambiar todas las fases. Y las fases en los artículos científicos se complica porque a veces la fase la miden en grados, a veces la mayoría de los artículos habla en grados y casi no utiliza radianes.
porque la mayoría de la gente que hace experimentos somos biólogos, no ingenieros. ¿No es cierto? ¿Alguno de ustedes es ingeniero, muchachos? Les da pena decir. Sí. No, la verdad es que yo hubiera querido ser ingeniero cuando estaba chiquito. No, no es cierto, yo hubiera querido estudiar física. No, pero los ingenieros son buenísimos para casi todo. Ya apareció uno. Menos para hacer experimentos de biología. No le digan a nadie. La biología es un área del conocimiento, muchachos. Es un área del conocimiento que los físicos pueden cuantificar muy bien, los ingenieros pueden cuantificar muy bien, pero los que saben de dónde viene aquel bicho con el que estás trabajando son los biólogos. Sabes que pasaron millones de años de evolución y que la vida se originó hace 3.7 millones de años y que el cerebro pues, no nos puso Diosito ayer, sino que el cerebro tiene evolucionando varios millones de años. Esa visión evolutiva la tienen los biólogos. Los psicólogos, esos de aquí, ¿en qué clase de visión tengan? ¿Eh? Es cierto, sé que hay muchos psicólogos ahí. Váyame. ¿Qué? No es cierto, la mayoría de mis alumnos son psicólogos. Bien, frecuencia, amplitud y fase. Ahora fíjense, muchachos, vamos a hacer esto un poquito más interesante. Y en lugar de tener una onda senoidal, vamos a tener dos ondas senoidales. Entonces, copy-paste. La onda senoidal 1, le vamos a llamar 1, y le vamos a llamar onda senoidal 2. Pero hay que modificarla. Si son iguales, no tiene chiste. Pero vamos a modificar ¿qué modificamos? Vamos a modificar la frecuencia. Fíjense cómo dice freca aquí. A la frecuencia le voy a, no sé, le voy a sumar 6. A la fase le voy a restar 0.1. La amplitud la voy a hacer más chiquita, lo voy a dividir entre 2. Y entonces tengo dos ondas senoidales. Y ahora, en lugar de graficar una sola onda senoidal, fíjense lo que vamos a graficar. Vamos a graficar una suma de senoidales. Entonces, la suma de senoidales es... Y esto al principio va a parecer muy... no es trivial, muchachos, porque cuando sumas dos vectores, se suman elemento por elemento. Entonces, tienen que tener el mismo tamaño. Y además se suman así, el elemento 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3. No se suman así, o sea, no te da un número, te da un vector, que es la suma de tomar el vector 1, ponerlo arriba del otro, poner el vector 2 abajo y sumarlo elemento por elemento. Entonces, fíjense cómo el resultado va a ser un nuevo vector, el mismo número de elementos, pero que ahora es la suma de dos senoidales. Y esto es un concepto que también lo vamos a estar aprovechando todo el tiempo. Onda senoidal. Porque necesito graficar la suma de las senoidales. Se ve muy parecido. ¿Por qué? Porque la frecuencia la vamos a dividir. Que la dividimos entre 3, ¿ok? Vamos a dividirla entre 3 la frecuencia. Y a la original, en lugar de que oscile a 25 Hz, vamos a hacer que oscile a, no sé, unos 5 Hz, porque son demasiadas ondas. Ok, vean eso, muchachos, vean qué cosa tan bonita. Y es una senoidal más o menos bien portada, ¿no? Pero es la suma de dos senoidales. No sube y baja regularmente, sino que sube y baja, pues según la suma de las dos. Entonces, lo que estamos viendo ahí, pero el vector resultante tiene el mismo tamaño, va de 0 a 1 y es el mismo número de elementos, solamente que es la suma de dos senoidales. Déjenme hacer esto, muchachos, esto sí les va a gustar, esto sí. Si no les gusta esto, ya renuncio. Fíjense, voy a poner una onda senoidal de muy alta frecuencia y de muy baja amplitud. La amplitud la voy a dividir entre 20 y la frecuencia, ahora sí, muchachos, vamos a ponerlo loco. Vamos a hacer que la frecuencia la vamos a multiplicar por 30. ¿Por qué no pasó nada? Porque no se le he sumado, porque me falta sumarle la onda senoidal 3. Siempre que uno quiere efecto dramático, nunca salen los efectos dramáticos.
Vean eso, muchachos. Vean eso. Me pasé de listo. Le puse muy poquita amplitud. Lo voy a dividir entre 10 la amplitud. Y entonces vean eso. Vean eso, muchachos. Vean qué cosa tan bonita. Son dos senoidales de mucha amplitud. Y encima de esa senoidal va montada otra de mucha mayor frecuencia. Vean cómo sube y baja esa senoidal ahí. Sube y baja, pero como tiene poca amplitud, la que domina el poder son las frecuencias lentas, son las senoidales lentas, pero sin embargo hay ahí una senoidal de frecuencia rápida que ahí está y va montada sobre las lentas. ¿Te fijan cómo oscila de manera rápida? Muchachos, no escuché ninguna Sí. exclamación de "Oh, interesante". ¿Puede dar zoom a un cuadrito para identificar que sí está la frecuencia alta dentro de la lenta? Sí, correcto. Sería una buena idea. Aquí puedo tomar esta y hacerle un zoom aquí. Entonces vean cómo dentro de la lenta va montada una que es más rápida. Bien, sí. Creo que no convencí a esa muchacha. Pero ahí se ve, mira, bueno, ¿cómo hacemos para que se vea? Pues le aumentamos la amplitud. Entonces lo voy a dividirla entre 10, lo voy a dividir entre 5. Y ahí, ahora sí, espero que con esto sí me crean. Están las senoidales lentas y está una más rápida montada sobre las otras. Esto que estamos haciendo aquí a mano, muchachos, así de kinder, eso es el fundamento para todo lo que va a seguir en la clase de procesamiento de señales. Es cómo estudiar cuáles son las frecuencias que componen una señal y cuáles son las amplitudes que tienen las frecuencias que componen las señales. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, utilizando análisis de Fourier, porque todo esto que estamos haciendo a mano se puede cuantificar directamente con análisis de Fourier. Pero yo lo vi y nadie me lo contó. Ustedes están viendo una onda, una suma de 3 senoidales, 2 que tienen frecuencias lentas y amplitudes grandes, y una que tiene una frecuencia mucho más rápido con una amplitud baja. ¿Sí? ¿Ese concepto está claro, muchachos? Sí. Bien, esto Y una vive encima de la otra, ¿no? Se dice que va montada encima de la otra, en realidad, o sea, es la suma, pues es la suma, porque están sumados elemento por elemento. Fíjense lo que vamos a hacer, muchachos, porque los veo, los noto escépticos. Vamos a poner esto en un subplot. Doc, yo tengo una pregunta. Sí, adelante, te escucho. ¿Este sería como simular la señal LFP del cerebro? Dentro de esa señal LFP están los potenciales de acción. Exactamente, hacia allá vamos. En las próximas clases vamos a ver cómo los potenciales de acción extracelulares, cuando tienes un electrodo ahí cerca de una neurona, se captan con cierta amplitud, pero además el electrodo capta la suma de todas las cosas que están alrededor, y esa suma de todas las cosas tiene frecuencias lentas muy grandes, de amplitudes muy grandes, y los potenciales de acción así están chapitos. Entonces, lo que haces en las próximas clases vamos a ver cómo filtrar una señal. Déjame las frecuencias rápidas, quiero ver los potenciales de acción, o al revés, quítame los potenciales de acción, déjame ver las frecuencias lentas. Y eso lo vamos a ver próximamente, cómo descomponer una señal en las diferentes frecuencias. Entonces, espérense, quería que graficáramos en el 211, que graficáramos en el 212, quiero que graficáramos la suma, pero en el 211 vamos a graficarla una por una. Plot. Aquí grafícame la senoidal 1. El eje, ¿cómo se llama el eje X? Se llama eje X. Se debe llamar tiempo. ¿Cómo no le pusimos tiempo? Ya le pusimos eje X. Eje X, senoidal 1. Entonces, esto lo copiamos por 3. Y vemos la 2 y la 3. F5. Permítame. Fíjense, muchachos. Okay.
¿Por qué? Ah, porque tienes que decirle hold on. Si no quieres que la gráfica se borre, tienes que decirle hold on. Hold on. Bueno, con que se lo digas una vez, con eso ya entiende que todas las demás figuras se van a graficar encima de la otra. Y entonces, ahí está. Si no me creían, muchachos, si ustedes no me creían, ahí lo estamos viendo. Arriba, en su plot de arriba, están las 3 senoidales que sumadas así como les decía, muchachos, elemento por elemento. Arriba están las 3 senoidales que sumadas dan la senoidal de abajo. Entonces, fíjense cómo hay una onda lenta de frecuencia, no sé qué frecuencia tiene, como 5 Hz. Luego todavía una más lenta que es la roja y esta que es súper rápida. Cuando sumamos esas 3, dan como resultado la señal de abajo. Órale. Y a simple vista con el subplot de abajo no se ve nada de eso. Exactamente, ese punto que tienes es bien bonito. A simple vista uno dice de este bicho, ¿quién lo compuso? ¿De dónde salió? ¿No? Y en cambio ya lo ves arriba y dices, ajá, si yo agarro estas 3 senoidales de aquí y las sumo elemento por elemento, esas me componen de acá. Y el problema que tenemos en el cerebro, pues es que no sabemos de qué están compuestos, no sabemos de qué clase de ondas componen lo que estamos registrando. Y la idea del análisis de Fourier que vamos a ver, de los espectrogramas, de los periodogramas, de la transformada rápida de Fourier, va a ser justamente tratar de entender de qué están compuestas las ondas que vamos a registrar en el cerebro. Ese va a ser... Nos lo vamos a pasar bomba, muchachos, ¿eh? Nos lo vamos a pasar bomba haciendo espectrogramas y haciendo análisis de Fourier en las siguientes clases. Muy bien, muchachos. Los escucho. Sí, no sé mucho de lo que vamos a ver después, pero tiene mucho que ver con el hecho de tratar de descomponer lo que es ruido, de lo que es una verdadera señal, ¿no? Entonces podríamos imaginar que una de estas ondas es ruido. Sí. Y la otra es, por ejemplo, la firma de un tipo de neuronas, ¿no? Sí, tienes razón en ese sentido. Ahora, no siempre es trivial saber qué es ruido y qué no es ruido. Determinar qué es ruido y qué no es ruido no es tan trivial. Pero, por ejemplo, si ves una onda que oscila a 60 veces por segundo, pues dices, claro, y la lámpara con la que estoy iluminando mi preparación, pues seguramente se mete ese ruido electrónico. Entonces, por ejemplo, el ruido de 60 Hz es trivial. Pero, ¿qué tal que te encuentras con una frecuencia de 45 Hz? Dices, 45 Hz, pues yo no conozco qué clase de grupo de neuronas pueda oscilar a 45. Tal vez las interneuronas, podemos empezar a especular, pero hay señales de las cuales no es trivial determinar a qué pertenece, si son biológicas o no. Por ejemplo, ahí el doctor Peña sabe mucho más de esto. El doctor Peña le está dando la clase, no yo. Doctor Peña, ¿usted cómo le hace para diferenciar el ruido de las señales? Su sensibilidad a manipulaciones del sistema. Ahí está. Ese es un truco que yo no me sé exactamente. Si le pones fármacos que sabes que alteran la fisiología y la señal se altera, entonces es muy probable que no haya ruido. ¿A eso te refieres, Fer? Sí, el ruido eléctrico no es sensible a fármacos. Ahí está. O a la vida o la muerte de la preparación. Ahí está, exactamente. Y esto es algo que, esta plática la quería tener con ustedes desde el principio de la clase porque yo les quiero enseñar a programar, pero en realidad ustedes saben más de fisiología que yo. Bueno, por lo menos el doctor Peña sabe como 10 veces más de fisiología que yo. Yo le puedo enseñar a programar, pero yo quiero aprender de él, electrofisiología, y por eso vamos a utilizar señales de varios laboratorios y voy a aprender yo fisiología junto con ustedes, porque lo que hacemos en mi laboratorio es trivial porque filtramos todo, ahí sí no nos importa nada. Filtramos todo y lo único que analizamos son los potenciales de acción extracelulares. Entonces sabemos poco de ondas y de ruidos y esas cosas, porque nos interesa el tiempo en el cual ocurre un potencial de acción, mientras los monos están despiertos y haciendo cosas. Pero de electrofisiología, muchos de ustedes saben más que yo. Muy bien, los escucho, muchachos. Yo tengo una duda sobre, en el eje X, ¿por qué es 1 sobre Fs? Ok, claro.
1 sobre F se llama de sampling interval. Es el intervalo de tiempo que hay entre una muestra y la siguiente. La frecuencia de muestreo te dice que va a haber 1000 muestras por segundo. Pero 1 sobre la frecuencia de muestreo te dice cuál es el intervalo de tiempo que hay entre una y la siguiente. Fíjate, y es muy fácil convertir de una en otra. Entonces, si la frecuencia de muestreo es 1000 Hz, entonces el intervalo que hay entre una muestra y la siguiente es 1 sobre Fs, que es 1 por 10 a la 3, ¿qué es 1 por 10 a la 3 segundos, muchachos? ¿Un qué? Es el periodo. Un milisegundo es el periodo que hay entre una muestra y otra. Entonces hay un milisegundo entre una muestra y otra, por lo tanto tienes 1000 muestras en un segundo. No sé si a eso te referías. Sí, gracias. Sí, es el frequency of sampling 1 sobre Fs, nunca lo definimos, pero es el sampling interval. Déjenme definir aquí arriba que 1 sobre Fs se define como el sampling interval. Ok. Vic, yo tengo una pregunta de súper básica. Sí. ¿Cómo estuvo de que con 2pi le pusiste el tiempo a la función seno? Sí. A ver, Gamaliel, ¿tú sí le entendiste eso, no? Te escucho, pero te escucho. Nada, que eso, que con 2pi se le pone el tiempo a la función seno. Bueno. ¿Sí? ¿Me oyes? A ver, pero ¿por qué? Otra vez lo puse mute. Perdón, Fer, te escucho. Nada, ¿cuál es el principio a través del cual cuando pones el 2pi le estás incluyendo el tiempo a la función seno? Sí. ¿Por qué? 2pi es el factor de conversión de segundos a radianes. Entonces, por ejemplo, aquí el eje X va desde 0 hasta 1, ¿ok? Porque yo quiero que tenga significado en segundos, entonces quiero graficar un segundo. Pero recuerda que la función seno, cuando va, el ángulo de la función, de la función seno, cuando va en 1, todavía no le ha dado ninguna vuelta al círculo, o sea, ni siquiera ha hecho un ciclo. Entonces, tengo que convertir las unidades de segundos a radianes para que dé tantas vueltas como, o sea, por ejemplo, si quiero que dé 3 vueltas, si quiero aumentar la frecuencia, tengo que multiplicar 3 por 2 veces pi, o sea, para que dé 3 veces pi vueltas. ¿Sí? Este 2pi es el factor de conversión, pero eso es una pregunta, y siempre se nos es muy común que se nos olvide. Entonces, 2 por pi es el factor de conversión de tiempo a radianes. Listo. Entonces, ok, muchachos, más preguntas. Ok, entonces la tarea, muchachos, pónganse truchas. La tarea para la siguiente clase es que ustedes utilicen un for. Entonces la tarea es la tarea 5. La 4, ¿verdad? Estamos en la clase 4, es la tarea 4. La tarea 4 es utilizar un for para generar 10 senoidales con diferente frecuencia, amplitud y fase. Y al final del for, fuera del for, graficarlas todas y la suma de ellas. ¿Ok? O sea, grafiquen las 10 senoidales y al final súmenlas y grafiquen el resultado de sumar esas 10 senoidales.
Está claro, está bien fácil, muchachos. Está bien fácil, pero bueno. Van a ser 11 subplots, entonces. Van a ser, en un subplot, o sea, así como lo hicimos aquí, en un subplot ahí graficas las 10 y abajo la suma de las 10. Ah, claro, es que está con el hold on. Exacto, es un solo subplot y el hold on le dice que grafique todo lo que sigue, grafícalo ahí. Ajá. Hasta que utilizas otro subplot se genera una nueva gráfica. Ok, listos muchachos. Entonces, ¿no hay más comentarios, no más preguntas? No. Okay. Bien. Bien muchachos, entonces nos vemos la siguiente clase. Nos vemos el siguiente jueves. Gracias, doctor. Gracias, Doc. Gracias. 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 Gracias.